Estoy sacando fotos para después hacer un Twitter. Ok. Vamos a esperar unos minutos hasta que termine de unirse más gente. Y vamos a dar comienzo al webinar Doing Business en Canadá. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, quiero darle muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Soto. Soy directora comercial de la empresa Mon Group acá en Canadá. Soy ingeniera comercial y soy chilena y canadiense. Y hoy día vamos a hablar sobre hacer negocios en Canadá. Esta tarde vamos a contarles un poco sobre los principales aspectos fundamentales legales y financieros que deben tomarse en cuenta al momento de abordar el mercado canadiense. Y en esta jornada contamos con la gentil compañía del cónsul general de Chile en Toronto, el señor Marcos Correa Letelier, a quien le doy la bienvenida y le agradezco la invitación cursada a participar con nosotros. Gracias a ti. Él va a hablar un poco sobre la relación de negocios entre Chile y Canadá y en base a su experiencia como cónsul en Canadá va a poder contarnos un poquito sobre su punto de vista al respecto. Marcos, te dejo. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas pasar tu presentación. Ok, gracias. Me avisan si me escuchan bien. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? Yo te escucho bien. Ahora hay que ponerlo en modo presentación. Estoy precisamente en eso. Si aquí el participante me dice que te están escuchando bien. ¿Están escuchando bien? Lo que tengo problema en este minuto es ponerla en modo presentación. Ahí. Ahí. Sí. Perfecto. Adelante, Marco. Ok. Bueno, buenas tardes a todos quienes se han unido a esta conversación haciendo negocios con Canadá. Voy a comentarles brevemente quién soy. Soy Marcos Correa, soy funcionario del Servicio Exterior. En mi calidad de diplomático chileno, me ha correspondido estar destinado en Canadá en dos oportunidades. La primera
estuve en la embajada nuestra en Ottawa, donde fui el Deputy Chief of Mission por 5 años, y en esta ocasión como cónsul general de Chile en Toronto. A través de los años, en este caso casi 10 años de mi experiencia como diplomático en Canadá, he ido descubriendo lo importante que son aquellos aspectos culturales cuando nos enfrentamos a una relación de negocio, sea en este caso con Canadá o puede ser con cualquier otro país. Esto lo aprendí muy bien estando destinado en Corea del Sur, que fue mi primera destinación, y aprender los aspectos culturales que influyen o que uno debe tener en cuenta en cómo nos relacionamos con la contraparte al momento de hacer algún tipo de negocio. Por lo tanto, y si ustedes me permiten, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer más bien es comentarle desde mi perspectiva, que puede ser subjetiva si ustedes quieren, es un téngase presente, es decir, si ustedes se van a relacionar con en este caso, con un empresario, con una contraparte canadiense, es necesario considerar algunos de los aspectos que yo voy a comentarles. No quise ir a los aspectos más formales porque los va a abordar Carolina en su presentación, así es que yo creo que en ese sentido vamos a tener un buen balance entre los aspectos formales por un lado y lo otro, lo que yo intento hacer es bosquejar, si ustedes me permiten esa palabra, aquellos aspectos culturales que inciden en la forma en que hacemos negocio o nos relacionamos con Canadá a partir de mi experiencia personal. Uno de los primeros, considerando yo diría de tipos generales, que nosotros deberíamos tener cuando miramos a Canadá, es que, y le hablo particularmente a la audiencia chilena, y por eso puse este mapa chileno, pero en general nosotros en Chile y en América Latina tendemos a tener países altamente concentrados. En el caso de Chile, para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, que Santiago y la región metropolitana es el corazón del país. Entonces, cuando alguien viene a hacer negocios en Chile, mayoritariamente el ojo está puesto en ese punto geográfico. En el caso de Canadá, la situación yo diría que difiere un poco y esta fue una de las primeras enseñanzas que yo tuve acá en Canadá y es a partir de algo que puede resultar relativamente obvio y es el hecho de que Canadá es un país federal que tiene una organización político-administrativa, territorial distinta a la que nosotros tenemos, al menos si lo comparamos con Chile. Tiene, en este caso, 10 provincias y 3 territorios. Por lo tanto, en el caso de Canadá, necesariamente nosotros tenemos que tenemos que mirar hacia la provincia. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla, porque en el caso de Canadá tenemos influencias distintas. Por ejemplo, el caso de Quebec, ¿no es cierto?, que corresponde a una influencia francesa, mientras que el resto del país, más bien, si ustedes quieren, una cultura empresarial que se nutre de la corriente inglesa y estadounidense. Pero además de esto, es importante tener presente que en el caso de Canadá, y por la división político-administrativa que tiene, las provincias no solamente tienen o pueden tener regulaciones distintas, que de hecho las tienen, sino que además existen culturas empresariales o pueden existir culturas empresariales diferenciadas. Entonces, cuando uno mira a Canadá, uno, ¿no es cierto?, hace un barrido de información de aquellos aspectos culturales, y lo otro es que nosotros podemos ver también una diferenciación en términos demográficos de cada provincia, y esto termina siendo clave en función del tipo de negocio que yo quiero tener con Canadá y dónde me quiero instalar. Probablemente, y como si ustedes están mirando este
gráfico que yo pongo de población de Canadá, Canadá tiene aproximadamente 38 millones de habitantes en la actualidad, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que Ontario es la provincia que mayor volumen de población tiene, con 14, casi 15 millones de habitantes, un poco menos que la población total de Chile. Después tenemos Quebec y en tercer lugar British Columbia, con poblaciones que están alrededor de los 8,5 y 5 millones de habitantes. Después saltamos, ¿no es cierto?, a un par de provincias que están, perdón, me quedo afuera, Alberta con 4 millones.4, y después saltamos a Saskatchewan y Manitoba, que son provincias que están alrededor del 1.400.000 habitantes. Y después ya saltamos a otro rango de población bajo, por decirlo de una manera genérica, bajo el 1.000.000 de habitantes. Pero esto necesariamente, como les digo, cuando uno busca oportunidad de negocios, tiene que mirar a Canadá, creo yo, en esta perspectiva, es decir, ver cuál es aquella provincia que se acomoda mejor a mi modelo o al tamaño de empresa. Si usted es una compañía muy grande, probablemente le va a sentar mucho más fácil o natural pensar en Ontario o pensar en British Columbia, que si es una pequeña o mediana empresa que probablemente va a encontrar sus oportunidades de negocios en la provincia. Terminado esta parte, que es, como les digo, una introducción, si me permiten, de carácter general, voy a entrar a un aspecto mucho más específico que tiene que ver cómo nosotros planificamos los encuentros con nuestra contraparte canadiense. Y digo esto pensando básicamente en dos aspectos, entre otros, que podemos encontrar, pero yo quiero concentrarme en estos dos, que la cultura o la sociedad canadiense y la cultura de negocios o la cultura empresarial y también mi contraparte oficial, yo percibo en ellos altos niveles de formalidad. Es una sociedad formal, y lo otro, altamente planificada. Yo no veo grandes diferencias entre sostener una reunión con una autoridad de gobierno y una alta autoridad, por ejemplo, de alguna compañía. Por lo tanto, lo que voy a comentar ahora, que es más bien en detalle, si ustedes me permiten decirlo de este modo, específicos, claramente yo diría que están, como les digo, en el modo de ser de la sociedad canadiense. Por lo tanto, lo encontramos tanto en el ámbito de negocios como también en el ámbito oficial. Quiero comenzar por este signo de WhatsApp que tengo acá con un no o con un stop, a partir de la siguiente experiencia. Recientemente llegó a Toronto como cónsul general un embajador que su último puesto fue 4 años de embajador en Santiago. Nosotros nos habíamos conocido en Guatemala y él vino como cónsul general de los Países Bajos acá a Toronto. Así que naturalmente nos reunimos, y en los aspectos que conversamos a mí me llamó mucho la atención este aspecto que difiere, y por eso lo quiero traer a colación. Y él me decía, mira, lo fácil que es en Chile relacionarse con la autoridad a través de el WhatsApp o algún medio de redes sociales, y él me mencionaba básicamente WhatsApp y Twitter. Entonces él me decía, yo tenía contacto con algunas autoridades a través de ese canal, porque la misma autoridad me daba el contacto, y así pude tener muchas reuniones con ellos o algunas reuniones con ellos, y a través de esa vía yo podía agendar reuniones. Entonces tuvimos ahí una conversación muy, muy entretenida a partir de esto, porque yo le decía, por el contrario, que en el caso de Canadá es una cultura, como ya lo decía, muy formal. Acá, y una de las cosas que uno tiene que tener presente es que las reuniones normalmente hay que solicitarlas formalmente, sea un llamado telefónico, un email, un fax,
aquí todavía se utiliza el fax y tiene tanta validez como un mail o un llamado telefónico, pero hay que hacerlo de una manera formal. Las redes sociales puede que existan a niveles informales. De hecho, yo tengo buenos amigos con los cuales estoy conectados a través de WhatsApp, pero cada vez que enfrentamos algún tema de trabajo, lo hacemos por una vía formal. Entonces, yo diría que ese es un primer elemento a tener presente. ¿Cómo se manejan las redes sociales acá? Yo diría que en el caso de Canadá, y Carolina después puede comentarlo, probablemente aquí LinkedIn es la red, al menos que en el mundo de los negocios, es la más utilizada y la que mayor impacto tiene. Estos otros aspectos, como le digo, WhatsApp o Twitter, definitivamente yo no lo he visto, no digo que no es posible que ocurra, solo que en mi experiencia esto en general no ocurre. Así es que a partir de ese modo, ¿no es cierto?, nosotros formalizamos una reunión. Normalmente un canadiense nos van a pedir, una vez que nosotros solicitamos una reunión, debería ocurrir dos cosas. Primero, que nos piden una breve perfil de quiénes somos nosotros, un resumen, un currículum vitae, como ustedes quieran llamarlo. Y esto tiene una razón, yo diría, importante. Canadá es una sociedad multicultural. Los canadienses son interesados en lo internacional. Los canadienses se preocupan por conocer a su contraparte. Por lo tanto, le interesa saber a quién tiene al frente. Eso es una razón válida. Segundo, que normalmente una reunión de trabajo puede enfrentarnos a una contraparte. Si es de muy alto nivel, lo más probable es que el tratamiento va a ser muy formal y por los rangos que cada uno ostenta. Por ejemplo, si yo me reúno con el alcalde de la ciudad de Toronto, lo más probable es que el alcalde me va a dar un tratamiento de cónsul general y yo lo voy a tratar a él de mayor o de alcalde, ¿verdad? Pero si nos encontramos en una comunidad de negocios, probablemente esto puede variar y los canadienses es una sociedad que tiende a la horizontalidad y por lo tanto o tiene un valor internacionalizado respecto de establecer relaciones lo más horizontales posible, donde todos son iguales, y por ello nos van a tratar usualmente por el nombre de pila. Yo he tenido también reuniones de negocios con el presidente de compañías que invierten en Chile y yo trato de darles el tratamiento que corresponde de acuerdo a la formalidad y le digo presidente o le digo mister por el apellido y él me dice no, llámame por mi nombre, dime John, si es John o whatever. Pero ese es un punto importante. Lo otro, y por eso puse acá como, yo diría, concepto, no improvisar, es que los canadienses normalmente nos van a pedir temas de conversación. Como les decía al comenzar o en el inicio, los canadienses o la sociedad canadiense es una sociedad planificada y que en general en este tipo de temas no se improvisa. Las reuniones de negocio, las reuniones de trabajo en general tienden a ser breves a nuestros ojos, no son más allá de 20 o 30 minutos. Por lo tanto, se piden temas de conversación y los temas de conversación se preparan. Normalmente uno va a encontrar una contraparte muy bien en términos del conocimiento y profundidad que va a tener de los temas, y los temas hay que tratar de profundizarlos y agotarlos en esa reunión. Otra cosa importante para tener presente en el marco de las reuniones es que la sociedad canadiense o el esquema de negocios en Canadá es las grandes compañías y también a nivel gubernamental la toma de decisiones puede estar bastante descentralizada en relación a lo que nosotros conocemos en nuestros países donde la toma de decisiones es muy piramidal.
En este caso, es probable que nosotros nos encontremos con un técnico que pueda tomar decisiones y que sea la persona que toma las decisiones que nosotros estamos buscando. A nosotros nos acaba de ocurrir durante este año, teníamos que tomar una decisión, estábamos trabajando en un proyecto con la alcaldía y era un programa que lo está impulsando un médico chileno y él me pedía que yo hiciera un contacto con el alcalde y mi decisión fue buscar el técnico en la Municipalidad de Toronto y finalmente la decisión la pudo tomar ese mismo técnico. Por lo tanto, no hay que perder de vista que a veces nuestra contraparte, además de todo lo que le estoy diciendo, también puede tomar decisiones. Un punto final respecto a las reuniones con los canadienses es que los canadienses son bastante francos en sus respuestas y normalmente una reunión a uno, en mi caso, lo que yo he visto es que me preguntan, cónsul, ¿en qué puedo ayudarle? Yo le explico mi situación y ellos me dicen inmediatamente, ¿puedo ayudarle? ¿No puedo ayudarle? Y si ellos me pueden ayudar, ellos lo van a resolver. Son gente que en ese sentido son muy claros y son muy transparentes y es muy difícil de torcer una decisión una vez que le han dicho sí puedo o no puedo. Siguiendo con esto del téngase presente, una de las dificultades que yo he visto de nuestra parte respecto de cómo abordamos reuniones tiene que ver con lo que yo pongo acá, esta primera imagen de un señor corriendo contra un reloj, y es el tema de la puntualidad. Nosotros, los latinos y los chilenos, aunque yo entiendo que hemos ido corrigiendo cada vez más eso, pero es un tema a tener presente. La sociedad canadiense es muy formal y acá cuando se dice a la hora, es a la hora, y yo entiendo que nosotros ahí tenemos algo que corregir. Me pasa a diario en el consulado, nosotros atendemos por citas y si a una persona le damos, por ejemplo, una hora de atención a las 10:30, lo que yo veo es que la gente normalmente aparece una hora antes. Entonces hay una forma de que nosotros entendemos la puntualidad distinta como la se entiende acá. Normalmente acá una reunión de negocios uno llega 5 minutos antes y entra a la reunión y se desenvuelve la reunión. Nosotros cuando nos hablan de puntualidad tendemos a pensar de que hay que llegar con mucho tiempo de anticipación. Otro aspecto tiene que ver con el saludo. Nosotros los latinos en general, y me incluyo porque a mí me gusta a la gente que estimo, darle la mano, abrazarlo, saludar con un beso, etcétera. Pero acá, como es una cultura, ya lo he dicho, aunque parezca reiterativo, bastante formal, los saludos son de manos y no pasan ahí. Más allá de eso, en general los besos no existen, abrazos menos, a no ser que uno haya desarrollado una relación en el paso del tiempo que le permita pasar a esos niveles. Lo pongo esto, la última imagen que tengo acá, el Fragrance Free Zone, y es que acá hay, esta es una sociedad donde, por algo que yo todavía no logro entender muy bien, pero donde hay muchas alergias y hay espacios en los cuales hay alergias, perdón, mucho a la comida, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con nuts es un tema, y lo otro es la tolerancia a las fragancias. Nosotros los latinos en general, y me incluyo en esto, me gusta echarme un poquitito de mi perfume, pero me he encontrado asistiendo a reuniones donde está ese cartel de Fragrance Free Zone. Por lo tanto, es un tema que hay que tener presente y si uno puede evitarlo, es aconsejable considerarlo. Otro tema que necesitamos, yo diría, ponerle atención es a las tarjetas de presentación que son importantes, sobre todo en el mundo en el cual nosotros nos relacionamos y entregamos mucha tarjeta. Encontré esta, la del gobernador de la provincia de Melipilla, que la encontré en la web, por eso la pongo, porque muestra lo que yo también hacía en Chile, es decir, mi tarjeta con los 2 nombres y los 2 apellidos. Yo tuve que corregir mi tarjeta
porque los canadienses usan solamente un nombre y un apellido, y esto es motivo de confusiones si uno no lo entiende de ese modo. Yo normalmente usaba mi segundo apellido también, mi segundo apellido es Letelier, y me di cuenta que yo terminé siendo el señor Letelier y no el señor Correa. Por lo tanto, ajusté mi tarjeta a algo parecido a esto. Y acá les muestro como ejemplo una tarjeta de un señor canadiense que refleja lo que yo les estoy diciendo, un nombre y un apellido. Solo para contarles una anécdota, esto es relevante para nosotros, aunque parezca una anécdota. En el caso del consulado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, chilenos que vienen acá al área de Toronto y por alguna razón tienen que entrar al hospital y tenemos que buscarlo por el nombre y apellidos, esto es una dificultad, porque cualquier error en la combinación del nombre con los apellidos es otra persona. Por lo tanto, lo que uno tiene que aprender es que en el caso de Canadá, los canadienses normalmente ocupan la formalidad de su nombre, un middle name y el apellido. Lo más simple es poner un nombre y un apellido. Finalmente, estoy llegando, creo yo, a un punto que es crítico. Yo esto lo he visto tanto en reuniones formales, desde el punto de vista gubernamental, como en reuniones de tipo de negocios, y es que nosotros tenemos una gran facilidad para comprometernos en plazos que no podemos cumplir. Como les decía, la sociedad canadiense es una sociedad muy formal, muy planificada, y cuando se comprometen en un plazo, ténganlo por seguro que van a cumplir el plazo que ellos al cual se comprometieron. Nosotros tenemos una dificultad con esto, razón por la cual es que yo he querido ponerlo como al final, pero quizás uno de los puntos más destacables, porque a veces nosotros nos comprometemos en plazos, aún sabiendo que nosotros no vamos a cumplir. Finalmente, y la hipótesis después de 10 años que yo llevo trabajando en Canadá, es que nosotros aún, digo los chilenos, e incluso podría extrapolarlo a nuestra región América Latina, nosotros conocemos aún poco a Canadá. Nosotros todavía pensamos que Canadá es un país que es un poquitito un apéndice de Estados Unidos o una cultura similar a la de Estados Unidos. Esto no solamente no es así, por lo que les he tratado de explicar, sino que también no es un cumplido para un canadiense. Un canadiense, en general, la sociedad canadiense busca distanciarse lo más que puede de la cultura de sus vecinos. Lo que no implica, ¿no es cierto?, que con ese vecino, con Estados Unidos, comparte una frontera muy extensa y también una red de negocios muy alta, y al mismo tiempo, de una u otra manera, se permean las culturas empresariales. Y finalmente, hay que tener presente que Canadá es una sociedad de valores donde el respeto a las opiniones, la diversidad, la igualdad y la justicia en general prevalecen en la cultura. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco, por esa presentación. Te pido que por favor dejes de compartir pantalla y yo voy a poder proceder con la presentación. Perfecto. Bueno, no voy a volver a repetir un poquito lo que comentó Marcos recién respecto de las provincias que conforman el país de Canadá. Vamos a pasar esta parte para entrar directamente a hablar un poco sobre los tratados de libre comercio vigentes que tiene Canadá con los distintos países. Como podemos ver en pantalla, todos estos tratados de libre comercio están vigentes con los distintos países y grupos. En el caso del EFTA y el CETA son aquellos que representan a la Unión Europea. Después Estados Unidos está el CPTPP, que como ustedes sabrán es un grupo que está conformado por 11 países. Y finalmente
aparte de mencionar los tratados de libre comercio vigentes, mencioné más abajo el CUSMA, que es el Tratado de Libre Comercio que vino a reemplazar al NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, pero que se encuentra en este momento en un estatus de negociación concluida. Luego, aquí me gustaría mostrarles todos aquellos países de Latinoamérica que tienen convenios para evitar la doble tributación con Canadá y estos. Les comento también que a continuación de este webinar que estamos dando hoy, Mont va a ofrecer webinar sobre el tratado de doble tributación de cada uno de estos países con Canadá cada 2 semanas, y que va a estar dado por un abogado tributario experto de cada una de nuestras oficinas. Así que, así como al finalizar la presentación, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, las vayan escribiendo en el chat o en la parte de las Q&A, de las preguntas y respuestas. También le vamos a mandar esta presentación grabada y también vamos a mantenerlos informados sobre estos webinars que van a comenzar a realizarse desde octubre de este año hasta enero de 2022. Así también, la lista de estos países también cuenta con un convenio de doble tributación con Canadá. Estamos hablando de 94 países en total. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la inversión extranjera y algunos aspectos relevantes que creo que debemos mencionar a la hora de hacer negocios en el mercado canadiense. Primero que todo mencionar que digamos, la Ley de Inversiones de Canadá o Investment Canada Act es quien se encarga de regular las inversiones importantes en negocios realizadas en Canadá por aquellas personas que no son ciudadanos o que no se encuentren bajo el estatus de residente permanente. De acuerdo a la ley canadiense, un ciudadano no canadiense que planea adquirir o crear un negocio en Canadá debe primero contactarse con el gobierno canadiense para presentar una notificación o una solicitud de revisión del plan de inversión. Dentro de los factores relevantes que van a determinar si el inversionista necesita presentar esta solicitud, tiene que ver con el valor de los activos de este nuevo negocio a adquirir. Aquí también me gustaría mencionar que el departamento responsable de la administración de la ley de innovación, ciencia y desarrollo es la Innovation Science and Economic Development Canada, quien regula todo lo que tiene que ver con esto. Y finalmente acá en esta slide quiero mencionar 4 puntos más importantes relacionados con el tema de la inversión. Primero que todo, mencionar que la inversión extranjera está permitida en todos los sectores de la economía canadiense, salvo en ciertas actividades culturales y de seguridad nacional. Mencionar también la igualdad del tratamiento a la inversión extranjera respecto de la nacional. Mencionarles también que en la política estatal abierta a la inversión extranjera se plasma en la descripción de los numerosos tratados de libre comercio que ya comenté y la gran cantidad de convenios que existen para evitar la doble tributación. Y también mencionar que así como dijo Marcos, Canadá, así como Brasil, es un país que tiene un gobierno federal y provincial. Por lo tanto, a nivel país como a nivel provincial, e incluso cada ciudad tiene sus propios programas de incentivo a la inversión. Esto es muy interesante, un poco también a propósito de lo que hablaba él de la descentralización, de la que se caracteriza Canadá en su manera de hacer negocio. Y ahí dejo el link para que ustedes puedan informarse con mayor profundidad respecto a lo que ofrece cada provincia y ciudad. A continuación, voy a hablar un poco sobre los aspectos corporativos importantes a considerar en el mercado canadiense.
Primero voy a hablar un poco sobre la conformación de sociedades en Canadá y el tipo de empresa que se puede elegir para crearla. Luego vamos a hablar sobre el tema de impuestos o taxes que deben ser considerados. Y finalmente voy a hablar sobre algunos temas relacionados con el aspecto laboral. Entonces, partamos por qué nos queremos establecer en Canadá, ¿ya? Hay ciertas preguntas que nos tenemos que hacer. Tomemos el caso de una empresa extranjera. ¿Necesita incorporarse en Canadá para realizar actividades comerciales en este país? ¿Será que tendrá que crear esta empresa a nivel federal o provincial? Y considerar las opciones de estructura corporativa en Canadá. Para esto hay ciertas cosas que sería bueno poner sobre la mesa. Por ejemplo, ¿quién va a ser el dueño de la empresa? ¿Van a haber directores en esta empresa o no? ¿Cómo pienso financiar mi empresa? ¿Cómo va a ser la mejor manera de repatriar las ganancias? Tomar en cuenta los aspectos de precio de transferencia. Y, en el fondo, cómo vamos a realizar la operación de los productos y los servicios previstos. Entonces, acá, disculpen, decimos, ¿cómo va a ser la mejor manera de ofrecer servicios o vender productos en Canadá? Entonces, volvamos a tomar el caso de una empresa extranjera. Tomemos el caso de una empresa chilena, por ejemplo. Hay dos opciones. Empezar a hacer negocios en Canadá sin una presencia en Canadá, es decir, de una manera temporal, o a través de una presencia permanente. Si queremos tener presencia, que es como vamos a partir todos, digamos, de una manera temporal, podemos partir con la ejecución en el exterior sin envío de personal. Y esto, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una empresa, una viña chilena que quiere introducir sus nuevos vinos a Canadá, y en este caso podría utilizar un agente que le permita ser su representante para poder entrar en este nuevo mercado. O, por ejemplo, una empresa de servicios de telecomunicaciones que para poder empezar a tantear terreno, puede elegir un distribuidor que lo ayude a prospectar el mercado. Y en el caso que prefiera hacer una ejecución en el exterior con envío de personal, ha sido el caso, por ejemplo, de los encargados de ventas de una empresa chilena que de una manera de prospectar el mercado asisten al mercado, van en terreno, se juntan con los posibles proveedores o contratos futuros, y así van tanteando terreno. Una vez que la empresa decide instalarse en Canadá con una presencia permanente, hay las 4 maneras más vistas de cómo crear una empresa. La primera es la propiedad única. Luego tenemos la sociedad, la corporación y la cooperativa. Luego, aquí vamos a entrar en detalle en las 3 primeras que le mencioné y tratar de hacer como la equivalencia con las formas de sociedades en Chile para que ustedes puedan entender un poquito el equivalente. En el caso... gracias. Ahí en el caso de la sole proprietorship, que se llama en Canadá, o propiedad única, estamos hablando de una empresa donde no tiene socios y es la misma persona quien se registra como contribuyente. Ojo que aquí no estamos hablando de la EIRL en el caso de Chile, porque esta es una empresa que tiene, o sea, en el caso de la EIRL tiene un root. Acá no, estamos hablando de una persona natural, ¿ya? Donde esa persona natural tiene la siguiente responsabilidad como propietario único: estar a cargo de la gestión empresarial, de sus responsabilidades y las deudas con su patrimonio. En general, los costos de partida y el papeleo de esto es bastante fácil y simple, es bajo. Y respecto del tema impositivo, tanto los ingresos como los gastos son incorporados en la misma declaración de impuestos personal que hace el dueño del negocio, ¿no? Entonces, esta es una primera figura. Luego, tenemos
la sociedad de responsabilidad limitada, que es algo muy parecido a la SRL en Chile. Cuando hablamos de sociedad de responsabilidad general, podríamos hacer la comparación con lo que es una sociedad en comandita en Chile, pero que se ocupa muy poco en la práctica. Entonces, acotémonos a la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, aquí se requieren socios, un mínimo de 2 socios. La manera de organizarse de manera social es a través de la asamblea de socios. La responsabilidad se encuentra limitada a los aportes de capital, con excepción de obligaciones laborales y fiscales. Esta, por supuesto, como una figura legal, se constituye a través de escritura pública. Y respecto a la parte impositiva, debe presentar una propia declaración de impuestos, salvo que opte por el régimen de transparencia. Cuando hablamos de régimen de transparencia, hablamos de que lo paga el mismo socio. Finalmente, y aquí me quiero concentrar un poco más, vamos a hablar sobre la corporación, corporation, que es el equivalente a una sociedad anónima o una sociedad por acciones en Chile, para que se hagan una idea. Como bien sabemos, la sociedad anónima en Chile cuenta con un mínimo de 2 accionistas y un directorio, y la sociedad por acciones requiere un mínimo de un accionista y no tiene necesidad de directorio. En el caso de la corporation, se requiere un mínimo de un accionista, ¿ya? El registro de la corporación se puede elegir, se puede hacer de manera federal, de manera provincial o territorial. Eso va a ser en función de lo que se decida y lo que las necesidades de la empresa. Respecto de las organizaciones sociales, se debe realizar una asamblea de accionistas y junta directiva. Y en este punto quiero ser bien clara. Cuando una corporación es incorporada a nivel federal, uno de los requisitos es que el 25% de los directores debe residir en Canadá. Eso cuando se hace a nivel federal. Pero hay ciertas provincias, como por ejemplo en el caso de Ontario, que fue cambiado hace un par de meses atrás solamente, que no requieren que el 25% de los directores sea residente canadiense. Por lo tanto, hay maneras, hay opciones para poder incorporar el tipo de corporación. Lo digo porque este es el tipo de sociedad más usada para estos fines en Canadá. Y finalmente, la responsabilidad es el monto de los aportes de capital, se constituye a través de escritura pública, y también debe presentar su propia declaración de impuestos, pero no puede optar por transparencia. ¿Ok? Recuerden, vamos a mandarles la presentación al final. Si queda alguna duda, la van a poder revisar, hacernos consulta. Respecto al proceso de constitución, en general es bastante ágil. Y en promedio estamos hablando que esto debe tomar unas 3 a 4 semanas. Todo va a depender de no que no nos quedemos estancados en alguna de las etapas. Primero que todo, tenemos que recabar la documentación para constituirla, ¿ya? Luego debemos hacer una inscripción en el registro mercantil. En el caso que hayan directores, como en el caso de la corporación, se deben definir quiénes van a ser. Y luego, finalmente, hay que inscribir esto en el registro único tributario, la que se le llama el tax number, donde a nivel federal tiene una conformación distinta a lo que es a nivel de Ontario, pero es un número específico, es como el número de empresa de RUT que puede tener el equivalente a una empresa en Chile. Y luego ya el paso siguiente es la apertura de la cuenta bancaria, que esto es bastante fácil, es un trámite que puede durar entre 1 o 2 días. Y finalmente la resolución de facturación. Ahora vamos a hablar un poco sobre los impuestos. ¿Ah? Vamos a hablar sobre el impuesto de renta a las empresas y luego vamos a hablar sobre el impuesto de renta a las personas. Primero que todo, mencionarles que el equivalente al Servicio de Impuestos Internos en Chile, o es la Agencia Tributaria Canadiense, bien conocida como CRA
o Canada Revenue Agency, que es la institución gubernamental responsable de la administración de las leyes impositivas, tanto para el gobierno de Canadá como para la mayoría de sus provincias y territorios. El impuesto a la renta a empresas es de un 15%. Y aquí lo que yo quiero explicar es que en el fondo la manera en que se trata este impuesto se trata primero a nivel provincial. Por ejemplo, digamos una empresa que está ubicada en la provincia de Ontario, se le aplica entre el 8 y el 16% que menciona ahí, y luego se hace el descuento del 15% federal. ¿Ya? Respecto al impuesto a la distribución de agencias, en el fondo este es el impuesto a los branch o a las sucursales. En este caso podemos mencionar que en el fondo, si alguien decide instalar una sucursal de una empresa que tenga su casa matriz en Chile y la quiere instalar en Canadá, como no puede cobrar dividendo, hay un valor fijo que es del 15%. ¿Ya? Después, las ganancias de capital. Cuando hablo de ganancias de capital, estamos hablando de la ganancia que se produce por la venta de un activo. O sea, la diferencia entre el precio y el costo se impone paga un impuesto sobre el 50% de la ganancia obtenida. ¿Ya? Y aquí quiero mencionar un punto importante, así como las cosas buenas que mencionó Marcos en un inicio, de las ventajas que presenta Canadá como para hacer negocios y su clima para hacer negocios en Canadá. Canadá no cuenta con impuesto a la herencia para extranjeros, a diferencia de Estados Unidos, donde este impuesto puede llegar incluso hasta un 40%. Para considerarlo a la hora de decidir dónde instalarse. Respecto del impuesto de renta para personas, les comento que acá el sistema fiscal es progresivo, lo que quiere decir que en el fondo que cuanto más dinero gana una persona, más impuestos debe pagar. ¿Ya? La cantidad de los ingresos que paga en impuestos se va a expresar como un porcentaje sobre su ingreso anual. Acá en Canadá, a diferencia en Chile, cuando uno llega a un acuerdo, un sueldo, uno habla de un sueldo líquido generalmente y de un sueldo mensual. En Canadá siempre, a la hora de fijar los sueldos, hablamos de un sueldo anual y de un sueldo bruto. ¿Ya? Entonces ahí, en esta tabla que les muestro, puse porque los valores siempre los vamos a ver en términos de dólares canadienses, que tiene una pequeña diferencia ahí como de 1.20, con un 20 o 25% con el dólar americano en este momento. Hablamos que va desde un 15% hasta un 33%, dependiendo del rango del sueldo en el que nos encontremos. ¿Ya? Ustedes dirían, a lo mejor se pagan hartos impuestos. Eso lo dejo a su criterio. Y finalmente, este es otro impuesto que hay que considerar, que son dos impuestos que son distintos también para cada provincia. A la tabla les estoy mostrando los distintos valores. Uno es el impuesto a las ventas provinciales, que es el PST, al que debe sumarse también el impuesto sobre bienes y servicios, que es el GST. ¿Ya? Entonces, es la suma de ambos. Ahora, hay algunas provincias donde en lugar de grabar cada impuesto por separado, deciden aplicar uno solo combinado, y este se denomina el impuesto a la venta armonizado o HST. ¿Ya? Como podemos ver en la tabla, este va, dependiendo de la provincia, pero va desde un 5 hasta un 13%. Y finalmente, mostrarles acá la tasa de pago del dividendo de los convenios de doble tributación con los que Canadá tiene con distintos países, y aquí podemos ver los valores. ¿Ya? Respecto de los aspectos, voy a apurar un poco porque, para que no nos pasemos en el tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre los aspectos laborales.
¿ya? Como bien explicamos, los empleadores en Canadá se pueden regir por leyes federales o leyes laborales provinciales, dependiendo de la naturaleza del negocio, ¿ya? Los empleadores regulados federalmente incluyen aquellos involucrados en ciertas áreas, como las que menciono acá en negro, desde la aeronáutica, pasando por el transporte y navegación, e incluso las telecomunicaciones y energía atómica. Aparte de estas industrias y sectores que yo menciono, en caso que el trabajo de los empleados sea vital, esencial o integral para una empresa federal central, el empleador también va a estar regulado a nivel federal para fines laborales. Todos los demás empleadores van a estar regulados provincialmente, ¿ya? Y mencionarles también que en Canadá la empresa se hace cargo por la deducción solamente de ciertos aspectos. Uno, que es el equivalente o AFP en Chile. El EI, que es el Employment Insurance, o el seguro de desempleo, y el impuesto a la renta sobre la remuneración que se paga, o cualquier otro tipo de ingreso que sea pagado al trabajador por su servicio. Vamos a ver esto en detalle en la siguiente slide, pero sí quiero recalcar acá que es muy importante. En Canadá no hay un porcentaje mínimo ni máximo de mano de obra extranjera en Canadá. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la naturaleza multicultural que tiene Canadá. Canadá requiere mano de obra extranjera. ¿Ah? Es algo que ellos constantemente necesitan, por lo tanto, no hay restricciones al respecto. El número máximo de trabajadores no hay. Participación sobre las ventas anuales tampoco aplica. La jornada laboral son 40 horas semanales, 37,5 para ser más clara, con media hora para el almuerzo cada día. Y las vacaciones hábiles, oficialmente en Canadá, son 10 días hábiles. El salario mínimo legal vigente para este año, como les mencioné, varía por cada provincia. En el caso de Ontario, si lo tomamos como ejemplo, es de aproximadamente 11,25 dólares americanos la hora, que es cercano a 9.000 pesos chilenos. Y hay ciertos derechos ciertos e indiscutibles, que son los salarios y el pago de las prestaciones sociales. Respecto del seguro de desempleo, y puedo mencionar que el valor que se paga es un 55% de sus ganancias semanales asegurables promedio, hasta un promedio máximo por semana de 470 dólares americanos. Y hay un detalle un poco de hasta cuántas semanas se puede recibir este monto y en función de la cantidad de tiempo que se ha trabajado en el último tiempo, ¿ya? En el caso de la pensión, simplemente recalcar que para poder calificar a recibir la pensión el día de mañana, la persona tiene que tener un mínimo de 60 años y haber hecho a lo menos una contribución al CPP. Y para darles una idea promedio, el beneficio promedio de pensión a enero del 2021 fue de 485 dólares americanos al mes. Finalmente, quiero entregarles esta slide para entender un poco, porque yo sé, por lo menos en Chile o en otros países de Latinoamérica, siempre decimos, bueno, ¿y cuál es el costo empresa? ¿Ya? ¿O de qué se hace cargo el empleador? Primero que nada, mencionar que la salud, aquí ni empresa ni trabajador tiene que poner nada de su bolsillo, ya que quien cubre la salud del empleado son los impuestos que se pagan a la renta, ¿ya? En el caso de la pensión, empresa y trabajador pagan el mismo porcentaje, como vemos acá un 5,45%, que es el valor aproximado para el tramo de sueldo entre 3.500 a 60.000
y fracción dólares canadienses. Y el seguro de desempleo es un monto que paga el trabajador y que luego la empresa paga un 40% más. Estamos hablando de un 1,5% para el tramo de sueldo respectivo que menciono ahí. Por lo tanto, si alguien me dice, entonces, ¿cuál es el costo empresa? El costo empresa es el bruto pactado anual, el sueldo bruto pactado anual, más la pensión y el seguro de desempleo. Y finalmente mencionarles los tipos de contratos existentes. Primero que todo está el empleo permanente o indefinido, que incluye el pago del seguro de desempleo, de la pensión, el impuesto a la renta y las cuotas de unión. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas profesiones que pertenecen a un colegio, al sindicato en el fondo, el colegio de enfermeros o el colegio de profesores, entonces hay ciertas cuotas que tienen que pagar al síndico. Y este tipo de trabajos tiene ciertos beneficios extra, como por ejemplo uno que es muy común, es el seguro de salud extendido. Luego tenemos el tipo de contratación part-time, generalmente son, la mayoría de estos trabajos son servicios y pagan un salario mínimo. Y luego está el contrato por proyecto, como es en el caso, por ejemplo, de una construcción o la ejecución de una obra que tiene este tipo de naturaleza. Puedo mencionar también que acá se utilizan mucho las prácticas o internships, que van a ser pagadas acorde en función del tipo de profesión al que nos referimos. Trabajos de verano, por temporada, muchos los que vienen a trabajar en los campos. Y los voluntariados, acá los voluntariados son muy bien vistos y agregan valor a tu currículum. Finalmente, quiero terminar con dos puntos que son muy importantes. El tema de las visas. Muchos se preguntarán, bueno, si quiero migrar a Canadá, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las mejores maneras? Por supuesto que si quieres irte a Canadá como persona o estudiar, qué sé yo, las maneras son distintas, pero aquí nos vamos a concentrar en el tipo de visas temporales para empresas. La primera, que es la más común y la más usada, es la Startup Intracompany Transfer, que te otorga un permiso de trabajo cerrado. Estamos hablando de una empresa que tenga operaciones en su país de origen, digamos una empresa que tiene operaciones en Chile, pero abre una nueva oficina en Canadá y requiere que los empleados tengan su nueva ubicación en funcionamiento. Luego está la Intracompany Transfer, todas van acotadas a un permiso de trabajo exclusivo para estos fines, que tiene que ver con una empresa que tiene una oficina canadiense ya establecida, ¿ya? Y dice, bueno, quiere transferir un empleado, por ejemplo, desde Chile para Canadá. Tiene que ir por esta vía. Después está el LMIA, que es el Labor Market Impact Assessment. En el fondo es una empresa existente en Canadá que desea contratar a un trabajador extranjero y un proceso que tiene dos pasos. Uno, hacer como una opinión del mercado, donde ellos dicen que esta persona es clave para su giro y que se debe gestionar su permiso de trabajo. Y luego está el publicar el puesto de trabajo de manera transparente, donde todos puedan postular y el proceso sea transparente para todos. Y en el número 4, esta es bastante interesante. He visto pocos casos, pero han habido a la fecha. En mi experiencia, digamos, como chilena. Tiene que ver con una empresa existente en Canadá que desee traer a un trabajador extranjero a través de tratados de libre comercio. Por ejemplo, Chile y Canadá tienen un tratado de libre comercio y si la persona, en base a la experiencia laboral que esa persona pueda tener en los últimos 3 años, esta empresa canadiense dice, ok, me parece que esta persona yo la necesito y se puede hacer la gestión a través de eso. Y finalmente, que es muy importante, es la visa de familia. La visa para la familia es tramitado como un extra y se suma a cualquiera de las opciones anteriores. Si decidimos ir por uno,
y queremos migrar a Canadá y llevar a la familia, entonces se unen estas dos cosas. 1, 2, 3, 4 y se suman al 5. Y por último, lo último que quiero mencionarles, que creo que ya me pasó un poquito en el tiempo, es el tema del registro de marcas. En el caso que una empresa extranjera quiera registrar su marca en Canadá, así como en Chile el organismo a cargo de esto es el INAPI, en Canadá es el Canadian Intellectual Property Office, donde hay que hacer la gestión. Este registro de esa marca es válido por 10 años y el proceso es bastante simple y bastante estándar a como puede ser en otro país. En el fondo, primero que nada, hay que buscar el nombre de la marca que se desea registrar. Y esto es algo que se puede hacer de manera voluntaria o contratar digamos, a alguien que lo haga por ti. Y ya luego postular directamente. Es un proceso rápido que toma de 1 a 2 días. Una vez se tenga claro el bien o el servicio a postular. Y luego entender la cantidad de clases que se quieran registrar. ¿Ya? Esta marca califica bajo la clase 1, 2 o 3. Y en caso que la marca sea registrada exitosamente, pero que luego de 3 años no sea usada, una tercera parte puede cancelarla por no uso. ¿Ya? Le doy las gracias por estar con nosotros esta tarde. Voy a ver ahora si es que hay alguna consulta al respecto. De todas maneras, como les mencioné, vamos a hacerle llegar la presentación a cada una de las personas que se registraron para este webinar. Cualquier consulta que quieran hacerme o incluso quieren tener una reunión con Mont Group para ver cómo podemos asesorarlo y de qué manera podemos apoyarlo en su entrada al mercado canadiense, por favor, feel free, siéntanse libres de escribirme y podemos agendar algo. Marcos, mira, ahora voy a ver si es que hay alguna consulta. ¿Sí? También entiendo que tú las puedes leer. Vamos viendo a ver. Aquí tengo una pregunta, la A primera, ver. respecto al tema de las reuniones y el horizontal. Si yo soy una empresaria interesada en invertir en una empresa en Toronto o quiero reunirme con alguna autoridad, ¿qué me aconseja respecto al correo a enviar para solicitar una reunión? ¿Debo enviarlo a la máxima autoridad o enviar un correo a la institución? Muchas gracias. En realidad, yo diría que da lo mismo en el sentido de si uno tiene la reunión con la autoridad, uno puede enviarlo, siempre va a haber, las autoridades funcionan igual casi en todos los equipos, tienen un equipo que los acompaña y procesan la información. La impresión que yo tengo primero es que los mails aquí se responden. Normalmente yo tengo la impresión de que nunca he enviado un correo sin que haya recibido una respuesta. Por lo tanto, es una vía válida. Yo diría que podría dar lo mismo. Probablemente lo que puede marcar la diferencia va a ser el tipo de tema que yo quiera abordar, porque lo más probable es que si pide una reunión con el presidente, ¿no es cierto? Supongamos que le escriba directamente al presidente y pide agenda una reunión, le van a pedir los temas de conversación y si los temas de conversación son para ser abordados con el presidente, le van a dar la entrevista con esa autoridad y si no, va a ser enviada a quien corresponda. Yo me gustaría agregar algo a esa respuesta. Yo, en base a los 10 años que llevo viviendo en Canadá, debo decir que en general me ha tocado ver que las empresas tienen en general una estructura organizacional bastante más plana, no es tan jerárquica. Y creo que también, como menciona Marcos, en general los emails acá se responden. De repente puede ser que un info a lo mejor se pierda en el camino, pero siempre yo aquí aconsejo mandar el email respectivo
y si no, seguir haciéndole el seguimiento que corresponda, digamos. Eso sería por mi parte. Aquí hay una segunda consulta, y me gustaría responderla si quieres después. Marcos me puede apoyar. Dice, soy una empresa interesada en invertir en Canadá, por ahora invirtiendo en una empresa canadiense, comprándola o mediante una joint venture. Con ello tengo dos preguntas. ¿El empresario canadiense está abierto a recibir inversiones de afuera o asociarse con extranjeros? Dos, ¿qué aspectos legales, financieros debería considerar como mínimo? Muchas gracias. A ver, yo diría que el empresario canadiense va a estar abierto a considerar una inversión extranjera siempre que vea que es una cosa seria. ¿Ah? Que, o sea, lo que quiero decir es que el approach o el acercamiento que se haga a la empresa demuestre que es una empresa que tiene experiencia, que sabe con quién se está hablando, que es acotado al giro de la empresa. Para eso yo siempre recomiendo hacer una investigación previa, ¿no? Porque también una manera también de apoyar lo que mencionaba Marcos en el inicio de la presentación, es que yo creo que cuando uno se acerca a hacer negocios con alguien en Canadá, la posibilidad es una. Y para llegar y aprovechar bien esa posibilidad, uno tiene que prepararse bien, saber bien con quién va a hablar de nuevamente de la puntualidad, y ir a la primera bien preparado, ¿ya? No hay, en general yo podría decir que en Canadá no hay grandes prejuicios por decir esta empresa es de acá o desde allá. En Canadá se está acostumbrado a hacer negocios con gente, con empresas de distintas partes del mundo, por la naturaleza multicultural que tiene. Entonces, eso es uno. Ahora, cuando hablas de qué aspectos legales o financieros se deben considerar, bueno, ahí va a depender eh, de las primeras conversaciones que vayas a tener con la empresa con que a lo mejor quieras hacer el joint venture. Es probable que vas a tener que a lo mejor incorporar, crear tu empresa en Canadá, y bajo eso responderte a todas las mismas preguntas que yo hice en un inicio. ¿Ah? ¿Cuánto estoy dispuesto a financiar? ¿Voy a tener un director? ¿Cómo va a ser, digamos, vamos a participar juntos en este joint venture? Y eso es lo que te va a permitir saber qué aspectos son los que vas a tener que considerar a continuación. Y un poco de la mano con lo que mencionamos hoy día acá. Espero poder respondido la pregunta. No sé si Marcos quieras mencionar algo. Solamente agregar que sí, yo creería que Canadá, en general, en los últimos años he visto yo que hay una estrategia de recepción está interesada en recibir capitales. Yo creo que Canadá, en general, es un país que invierte mucho en el exterior. Hay una, no sé si llamarlo necesidad, pero sí un interés de que se invierta acá. Por lo tanto, yo diría elementos como de tipo discriminatorio me parecería que no. En los aspectos técnicos yo diría que sin perjuicio las especificidades de cada negocio, una instancia como Mont para guiarse en el sentido de cómo hacer la estrategia, cómo aproximarse por un lado, y lo otro también mencionar es, dependiendo el tipo de negocio que vaya a ser, las oficinas comerciales, tanto de Canadá en Chile como de Chile acá en Canadá, que está aquí en Toronto, pueden en algunos casos poder también orientar respecto de el tipo de negocio que se quiere hacer y quizás sugerirle caminos para encontrar una mejor oportunidad o una buena oportunidad. Exactamente, Marco. Yo previamente a mi rol en Moon Group estuve en ProChile, y creo que las oficinas comerciales son un buen lugar para evaluar la prospección de futuros negocios, o simplemente si es que a lo mejor esa no es la contraparte,
ellos van a ser quienes ustedes los guíen con quién es digamos, la institución correcta con la que conversar. ¿Ya? Yo les agradezco su participación hoy día, debido al tiempo hay algunas preguntas, pero vamos a ponernos en contacto con ustedes después para poder respondérselas. Y finalmente no me queda más que agradecer a ti, Marcos, también por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Y espero que tengan un buen día. Les haré llegar la presentación. Muchas gracias. Adiós.